Hola, doctor. Soy el ingeniero Enrique García González, profesor del Centro de Estudios Técnicos del CESAEGRO, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura. Actualmente curso el Diplomado de Física 1 Mecánica, para el cual nos pidieron la elaboración de un video, en el cual vamos a explicar 3 ejercicios relacionados con los temas vistos anteriormente. Para esto, vamos a dar inicio con la presentación. Solución de ejercicios. Tópico número 6. Determinación del desplazamiento y la velocidad a partir de la aceleración. He seleccionado el libro Ingeniería Mecánica Dinámica, capítulo 12, Cinemática de una partícula, apartado Problemas, página 18. Perdón. El problema 12-21, el cual nos dice lo siguiente. Un tren de carga se desplaza a velocidad es igual a 60 por 1 menos e a la menos t pies sobre segundo, donde t es el tiempo transcurrido en segundos. Determine la distancia recorrida en 3 segundos y la aceleración en ese instante de tiempo. El ejercicio nos da la siguiente imagen para que tengamos más o menos nociones de lo que necesitamos conocer. Para esto, el primer paso que se propone en la solución de este ejercicio es integrar la velocidad, perdón, para conocer la ecuación de la distancia recorrida. Sabemos específicamente que nuestra velocidad es igual a 60 por 1 a la menos e a la menos t. Si nosotros aplicamos los principios de integración, que serían los siguientes, vamos a encontrar que la distancia recorrida pertenece a la siguiente ecuación. S, que es el espacio recorrido, la distancia recorrida, es igual a 60 por t más e a la menos t, con ciertos rangos de 0 a 3. Entonces, una vez que nosotros apliquemos los conceptos básicos de integración, que es lo que tenemos ahí, vamos a encontrar lo que es nuestra distancia recorrida o el espacio recorrido. Además, también en el diplomado se tocó que la integración de la velocidad es igual a la distancia recorrida. Entonces, con esos antecedentes ya podemos pasar y resolver lo que es nuestra interrogante. En el paso número 2, vamos a evaluar la ecuación de la distancia recorrida con un tiempo de 3 segundos. Para esto, tenemos la ecuación que ya hemos desarrollado anteriormente. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a evaluarla. ¿Cómo la vamos a evaluar? Desde los 3 segundos hasta los 0 segundos, que son los datos que nos proporciona el ejercicio. Si realizamos las operaciones de manera directa en la calculadora, nos damos cuenta que la distancia recorrida o el espacio recorrido en este caso es igual a 122.99 pies. Y ya dimos solución a nuestra primera interrogante, que es la distancia recorrida en 3 segundos. Ahora, en el paso número 3, vamos a encontrar lo que es una aceleración. Perdón. Para esto, vamos a derivar lo que es nuestra velocidad. En el paso anterior, habíamos checado que si nosotros integrábamos la velocidad, encontrábamos una distancia. Pero si nosotros derivamos la velocidad, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una aceleración. Para esto nuestra ecuación nos dice que v o velocidad es igual a 60 por 1 menos e a la menos t. Para esto aplicamos las fórmulas de derivación básicas, empezamos a utilizar nuestras ecuaciones y nos damos cuenta que la aceleración, de acuerdo a las fórmulas establecidas en matemáticas y en el diplomado, nos damos cuenta que aceleración es igual a 60 por e a la menos t. Aquí está nuestra ecuación que vamos a utilizar para saber la aceleración que llevaba nuestro tren. Para esto,
sabemos que nuestra fórmula es igual a 60 por e a la menos t. Para esto, tenemos que a es igual a 60. Nuestros valores que vamos a evaluar en este caso es un tiempo de 3 segundos, así que colocamos el 3 segundos en la parte de la exponencial de la e. Realizamos operaciones con la calculadora y nos damos cuenta que la aceleración que llevaba en ese tiempo era de 2.99 pies sobre segundo al cuadrado, o en su caso, de 3 pies sobre segundo al cuadrado. Finalmente, del ejercicio 12.21, sabemos que las respuestas perdón, son las siguientes. Ya hemos resuelto el primer ejercicio, que corresponde al tópico antes seleccionado. Entonces, nos damos cuenta que aquí es muy importante conocer algunos aspectos de matemáticas, como por ejemplo, la integración y la derivación. Debemos entender que si nosotros aplicamos una derivada a cierta ecuación, debemos de saber qué es lo que nos está arrojando. Y si aplicamos una integración igual a otra ecuación, también debemos de conocer qué es lo que nos está arrojando. Entonces, este ejercicio me pareció muy bueno para que tomemos en cuenta algunas consideraciones para este tópico. Para el tópico número 13, que es empleo de la primera ley de Newton, partículas en equilibrio, seleccioné el siguiente libro, Ingeniería Mecánica Estática, especialmente el capítulo 3, Equilibrio de una partícula, apartado Problemas fundamentales, página 97. El problema F3-6, que nos dice lo siguiente. Determina la tensión necesaria en los cables AB, BC y CD para sostener los semáforos de 10 y de 15 kilogramos en B y C respectivamente. Además, vamos a determinar el ángulo θ. Para esto, vamos a encontrar primero la relación que tienen estas tensiones. Como usted puede observar, aquí ya puse una línea azul entre el punto A y B. Tengo una línea verde entre el punto B y C. Y tengo otra línea de color marrón, café o amarillo del punto C al punto D. El paso número 1 nos dice que vamos a calcular el peso en los puntos B y C de cada uno de los semáforos. Para esto, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, el peso en el punto B es igual a la masa del punto B por la gravedad. Sabemos que la masa en el punto B es de 10 kilogramos y la gravedad es una constante que vale 9.81. Si nosotros multiplicamos 10 por 9.81 nos daría 98.10 y ya tengo el peso en el punto B. En el punto C pasa algo similar. Ya conozco que la masa en el punto C vale 15 kilogramos. Perdón. Sabemos que el peso en C es igual a masa de C por gravedad. Sabemos que la masa vale 15 kilogramos y la gravedad vale 9.81, que es una constante. También entendemos que si nosotros hacemos la multiplicación, conocemos que el peso es de 147.15. Entonces, en este primer problema de esa solución, sabemos específicamente que nuestros pesos ya los tenemos calculados. Peso en B es igual a 98.10 y el peso en C es igual a 147.15. Ok, ya tenemos los pesos. Ahora, ¿qué sigue? Para el paso número 2, vamos a determinar las tensiones que interactúan en el punto B con el método de sumatoria de fuerzas. Para esto, nos vamos a dividir el ejercicio en dos. Primero, vamos a ubicarnos en el punto B y después nos ubicamos en el punto C. Para esto, ubicamos un punto rojo como lo puede observar. Empezamos a trazar lo que es un pequeño plano cartesiano y empezamos a ubicar las fuerzas que interactúan en ese punto. En este caso, las fuerzas que están interactuando en ese punto es la tensión en AB, que está inclinada con un ángulo de 15 grados, la tensión en el punto BC, que es una línea horizontal, y el peso en B, que es una línea vertical. Como usted puede observar, cada una la
puse de color diferente para no equivocarnos. Si ustedes checan, bueno, si usted checa, aquí tenemos un pequeño triángulo rectángulo. Para esto, vamos a encontrar las componentes, que es la componente de la tensión en el punto ABY y la componente de la tensión en el punto ABX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a trasladarnos hasta la parte de abajo y vamos a encontrar lo que es la descomposición de la tensión en el punto AB. Para esto, si ocupamos los principios básicos de geometría, sabemos específicamente que este triángulo rectángulo se compone o obedece a las reglas antes establecidas y que hemos estado estudiando. Sabemos que si nosotros descomponemos la tensión en el punto ABX va a ser igual a ¿qué? A la tensión en el punto AB por el coseno de 15. Y si descomponemos también la tensión ABY va a ser igual a la tensión AB por el seno de 15. ¿Cómo obtenemos esos valores? Los cosenos de 15 y el seno de 15 obedecen a las funciones trigonométricas básicas. Entonces, una vez que ya hemos recordado las funciones trigonométricas básicas, ahora sí, empezamos con la sumatoria en X. ¿Por qué era necesario hacer este punto antes? Porque gracias a este punto, nosotros podemos encontrar toda la fuerza que interactúa en el eje de las X. Sabemos específicamente que la tensión AB está interactuando directamente sobre un plano inclinado o sobre una inclinación que es de 15 grados. No está interactuando de manera directa sobre el eje de las X. Por tal motivo, necesitamos descomponerlo. Una vez que hacemos la descomposición, nos damos cuenta que la tensión ABX se encuentra sobre el eje negativo de las X. Es por eso que lleva un signo negativo. Y la tensión en el punto BC lleva un signo positivo porque se encuentra sobre el eje positivo de el mismo eje de las X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cambio de signo. La tensión ABX está restando, pasa al otro extremo sumando. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a poner su componente. Sabemos específicamente que de acuerdo a la descripción que tenemos en la parte de abajo del triangulito verde, sabemos que la tensión ABX es igual a la tensión AB por el coseno de 15. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente pues, ponemos su equivalente y tenemos la ecuación número 1. Para esto vamos a estar ocupando la misma nomenclatura, es por eso que dejamos esto, y vamos a hacer ahora la otra sumatoria en el eje de las Y. Hacemos específicamente la sumatoria. Vamos a ver qué fuerzas están interactuando solo en el eje de las Y. Nos damos cuenta que las únicas fuerzas que interactúan sobre el eje de las Y son la tensión ABY menos el peso. Ahora vamos a ver por qué. La tensión ABY actúa sobre el eje positivo de las Y, mientras que el peso o WB actúa sobre el eje negativo de las Y. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Entonces, vamos a empezar igual con otra sumatoria. Si nosotros hacemos el cambio de signos, sabemos específicamente que menos peso en B está restando, pasa al otro extremo, sumando. ¿Qué es lo que sigue ahora? Vamos a hacer ese cambio. Sabemos que la tensión ABY es igual a la tensión AB por el seno de 15. Entonces, nosotros ya conocemos el peso en B. También ya conozco el seno de 15. ¿Qué es lo que sigue ahora? Vamos a despejarlo y vamos a encontrar nuestra primera tensión. ¿Qué tensión vamos a encontrar? La tensión que se genera en el punto AB. Para esto, nosotros vamos a despejarla. Si está multiplicando, pasaría dividiendo y tenemos que la tensión AB es igual al peso entre el seno de 15. Si nosotros resolvemos operaciones, nos damos cuenta que la tensión AB es igual a 379.03 newtons. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Perdón. Ocupamos los principios básicos de los puntos de equilibrio. Empezamos a hacer sumatorias. Una vez que ya encontremos esas dos sumatorias, nos dan como resultado una tensión, la tensión en el punto AB. Entonces, si nosotros ya conocemos cuánto vale la tensión AB, que vale 379.03 newtons, y se utiliza la ecuación 1, ¿cuál es la ecuación 1?
Sabemos que la tensión BC es igual a la tensión AB por el coseno de 15. Entonces, si nosotros sabemos lo que vale la tensión AB, ¿qué es lo que sigue? Lo voy a multiplicar por el coseno de 15 y ya tendría la tensión en el punto BC, que sería lo siguiente. Sabemos específicamente que en el punto, en la tensión AB vale 379.03, lo multiplico por el coseno de 15 y tendríamos que nuestra tensión en el punto BC es igual a 366.11 newtons. Entonces, nosotros ya hemos encontrado dos tensiones. Recordemos, el ejercicio nos pide específicamente que encontremos la tensión del punto A al punto B, que ya la encontramos. La tensión del punto B al punto C, que también la encontramos. La tensión del punto C al punto D y lo que es nuestro ángulo de inclinación que se encuentra en el peso del punto C, o sea, teta. Entonces ya hemos encontrado dos tensiones. ¿Qué es lo que sigue? Seguimos trabajando directamente con nuestra imagen que nos proporciona el ejercicio y vamos con el paso número 3. Vamos a determinar las tensiones que interactúan en el punto C con el método de sumatoria de fuerzas. ¿Qué hacemos? Ubicamos el punto de unión entre las tres tensiones. Sabemos que el punto de unión corresponde al punto BC, al punto CD y al que es nuestro peso que va hacia abajo. Ok, ¿qué es lo que sigue? Vamos a trazar un pequeño plano cartesiano. Ya está trazado el plano cartesiano. ¿Qué es lo que sigue? Ubicamos nuestras tensiones. Tenemos el peso en C, que lo pusimos con una flechita de otro color. Tenemos la tensión en el punto BC, que es de color verde. Y tenemos otro triángulo rectángulo que se está formando en la parte de arriba. Tenemos el triángulo o la tensión CD, que tiene las componentes en CDY y la componente CDX. Con esta información, hacemos exactamente la misma descomposición. Vamos a ver qué es lo que está interactuando sobre el eje de las X y qué interactúa sobre el eje de las Y. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que sería la tensión CD, que es la descomposición. ¿Por qué en este caso no tenemos lo que son nuestros valores del ángulo? Recordemos que el ejercicio como tal nos está pidiendo encontrar ese ángulo teta. Es por eso que nosotros vamos a dejar indicado nada más. Perdón. Sabemos, sabemos específicamente que la tensión CDX es igual a la tensión CD por el coseno de teta y la tensión CDY es igual a la tensión CD por el seno de teta, que es una forma de dejarlo indicado nada más. Ok, sabemos específicamente que vamos a empezar con la sumatoria del eje de las X, que es lo que hacemos. Tenemos menos la tensión de BX, de BC, perdón, más la tensión CDX, que es igual a 0. ¿Cómo supimos eso? Sabemos que tensión en BC se encuentra en el lado negativo. Entonces lo ponemos con signo negativo de acuerdo a nuestro cuadrante. La tensión CDX se encuentra en el lado positivo, es por eso que lo dejamos positivo. Hacemos cambio de signo. Si hacemos cambio de signo, nos damos cuenta que la tensión BC se encuentra negativa, pasa al otro extremo como positivo. Y tenemos que nuestra tensión CDX es igual a la tensión BC. Yo ya sé cuánto vale la tensión BC, que vale 366.11 newtons. ¿Ok? Ya encontré lo que es nuestra tensión CDX. Tenemos lo mismo, pero ahora que en el eje de las Y. Tenemos la sumatoria, que es específicamente esos valores. Vamos a empezar. Tenemos la tensión CDY, que es en el lado positivo de las Y, es por eso que lleva signo positivo, mientras que el peso WC va hacia abajo, lleva un signo negativo. Si hacemos cambio de signo, sabemos específicamente que el menos WC es negativo, pasa al otro extremo como positivo. Entonces tendríamos que la tensión CDY es igual al peso en C. Pero también ya conozco el peso en C. Entonces yo sé que la tensión CDY es igual a 147.15 newtons. ¿Ok? Ya hemos encontrado las dos componentes de la tensión CD. Hemos encontrado la componente CDY y hemos encontrado la componente CDX. ¿Para qué nos va a servir esta información?
Si ya se sabe el valor de la tensión C de X y la tensión C de Y, se analiza o se utiliza el teorema de Pitágoras para encontrar lo que es la tensión en el punto CD. Si nosotros recordamos lo que es el análisis o la descomposición de la tensión en CD, nos damos cuenta que tanto C de Y como C de X corresponden a los catetos de un triángulo rectángulo. Y si recordamos lo que es la función, lo que es el teorema de Pitágoras, se nos va a hacer más fácil encontrarlo y saber cuánto vale TC. Para esto hemos resuelto nuestro ejercicio. Sabemos que la tensión CD es igual a ¿qué? A la raíz de la tensión C de X al cuadrado más la tensión C de Y al cuadrado. Sabemos específicamente que la tensión C de X vale 366.11 newtons, que los voy a elevar al cuadrado. Y la tensión C de Y vale 147.15 newtons, que también los voy a elevar al cuadrado. Resolviendo operaciones, tenemos específicamente que la tensión CDX, perdón, que la tensión CD es igual a 394.56 newtons. Ok, hasta este momento ya hemos encontrado la tensión en el punto AB, la tensión en el punto BC y la tensión en el punto CD. En el ejercicio también me está pidiendo encontrar el ángulo de inclinación, que sería θ. Para esto vamos a estar ocupando lo que es la función tangente. Si recordamos, perdón, sabemos que la función tangente es la única función trigonométrica que me permite trabajar directamente con los dos catetos. Para mí se me hace muy fácil utilizar la función tangente. Si nosotros sabemos que tangente de θ es igual a la tensión C de Y sobre la tensión C de X, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la función inversa de tangente, que es tangente a la menos 1. Y empezamos a poner los valores. Sabemos que la tensión C de Y, de acuerdo a nuestros valores que ya hemos calculado, vale 147.15 newtons. Y la tensión C de X vale 366.11 newtons. Para esto, si hacemos las operaciones en nuestro cuaderno, nos damos cuenta, o en nuestra calculadora, que θ debe tener un valor aproximado a 21.90, o en este caso, a 22 grados. Entonces, de acuerdo al ejercicio F3-6, ya hemos encontrado la tensión en el punto AB, que es de 379.03 newtons. La tensión en el punto BC, que es de 366.11 newtons. La tensión en el punto CD, que es de 394.56 newtons. Y el ángulo de inclinación, que es de 21.90. En este tópico especialmente se utiliza lo que son conceptos básicos de trigonometría, geometría y algunas consideraciones de álgebra. Entonces, es muy importante que nosotros como profesores y como alumnos, que ahora somos alumnos, debemos de tener en claro esos conceptos básicos de matemáticas, porque si nosotros no tenemos esos conceptos básicos, se nos hace un poquito tedioso y un poquito difícil resolver ese tipo de problemas. Para el último tópico que se va a tocar va a ser el tópico número 18, que se titula Cantidad de movimiento lineal y colisiones. Para esto he seleccionado el libro de Física para Ciencias e Ingenierías, volumen 1, especialmente el capítulo 9, Cantidad de movimiento lineal y colisiones, apartado Colisiones en una dimensión, página 285. El problema nos dice lo siguiente. Problema 33. Dos bloques son libres de deslizarse a lo largo de la pista de madera sin fricción, como se muestra en la figura P9.33. El bloque de masa 1, que es igual a 5 kilogramos, se libera desde la posición indicada a una altura h, que es igual a 5 metros. Sobre la parte plana de la pista, de un extremo frontal sobresale un polo norte de un poderoso imán
que repele el polo norte de un imán idéntico incrustado en el extremo posterior del bloque de masa 2, que es igual a 10 kilogramos, inicialmente en reposo. Los dos bloques nunca se tocan. Calcula la altura máxima a la que se eleva masa 1 después de la colisión elástica. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Nos dice que este objeto masa 1 se libera. Tenemos una pequeña curva. Se supone que tanto masa 1 como masa 2 tienen dos polos, el polo norte y el polo norte. Entonces sabemos específicamente que si dos polos con la misma polaridad se tocan, o sea, se tratan de juntar, no se puede porque se están repeliendo. Signos iguales, bueno, polos iguales se repelen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro objeto? Este objeto está liberado a una altura de 5 metros. ¿Qué es lo que va a hacer? Específicamente, nuestro objeto va a caer. Obviamente se desliza por todo esto. Se va deslizando y toca directamente. Pero en ese punto, cuando empieza su primera colisión, empieza a tocar, obviamente el mismo polo hace que lo rechace y va a subir una cierta altura. Eso es lo que necesitamos calcular, la altura máxima con la que está subiendo el objeto. Una vez que ya se haya liberado de una altura de 5 metros. Para esto, vamos a calcular primero la velocidad de la masa 1, es decir, la velocidad con la que está saliendo el objeto. Entonces nos basamos en la ley de conservación de la energía mecánica, que también es un tema que ya habíamos visto en el diplomado. Para esto sabemos que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a cero. ¿Cómo calculamos las deltas o las diferencias? Simplemente la energía cinética final menos la energía cinética inicial más la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a deliberar nuestra ecuación. Los signos negativos los paso al otro extremo para que se vuelvan positivos. Una vez que entendimos esta relación, ahora sí, empezamos a utilizar las fórmulas básicas. Sabemos que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2 y sabemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Una vez que ya entendimos esa relación, empezamos a sustituir. Sabemos que la energía cinética en el primer punto es con la que está bajando el objeto. Sabemos que nuestro objeto de masa 2 tiene una altura, pero esa altura va a ser igual a 0. También sabemos que la masa 2 nunca se va a mover. Entonces, si la masa 2 nunca se mueve, su velocidad también va a ser 0 porque esa masa 2 no se está moviendo. Pero sabemos que la masa 1 está bajando en una cierta altura. También aquí puse la observación, tanto la altura 2 como la velocidad 2 son igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto está a nivel del suelo, entonces su altura va a ser igual a 0. Sabemos que el objeto 2 no se mueve, entonces su velocidad va a ser igual a 0 también. Si empezamos a hacer las sustituciones y empezamos a hacer los despejes, nos damos cuenta que nuestra ecuación se reduce aún más. Nos queda como de la siguiente manera. Masa 1 por velocidad 1 al cuadrado entre 2 es igual a masa 1 por gravedad por altura. Nos queda la ecuación siguiente. Una vez que ya nos quedó la ecuación, que es esta con la que vamos a estar trabajando, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente la despejamos. ¿Qué vamos a encontrar ahí? La velocidad 1, es decir, la velocidad inicial con la que están soltando ese objeto. En este caso, el número 2 está dividiendo, pasará multiplicando, masa está multiplicando, pasará dividiendo, pero masa con masa hace la unidad. Entonces nos quedaría como 2 veces gravedad por altura. Sabemos específicamente que la gravedad es una constante que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y nuestra altura inicial es de 5 metros. Entonces quiere decir que nuestro objeto, la velocidad 1 de la masa 1, está bajando con 9.9 metros sobre segundo. Esa es su velocidad inicial. Ok, ya tenemos la velocidad, pero ¿para qué me va a servir? En el paso número 2, vamos a calcular la velocidad final después de la colisión elástica. ¿Por qué una colisión elástica? Porque si nosotros nos damos cuenta, el objeto, como ya lo habíamos mencionado,
está bajando. Entonces el objeto está bajando, pero al momento de que se encuentra con el imán, ¿qué es lo que hace? Otra vez se regresa y va a subir a una cierta altura. Obviamente no va a subir lo que son los 5 metros, va a subir solamente a una cierta altura nada más. Entonces, para eso estamos calculando la velocidad inicial, porque necesitamos conocer primero esa velocidad. Sabemos específicamente que para calcular las velocidades nos basamos en lo que es el momentum o la cantidad de movimiento. Sabemos específicamente que una fórmula establecida para la colisión elástica es la siguiente. Velocidad 1 final es igual a masa 1 menos masa 2 entre masa 1 más masa 2 por la velocidad 1. Nosotros ya calculamos lo que es la velocidad 1. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a empezar a sustituir para encontrar lo que es la velocidad 1 final, que me va a servir para poder encontrar la altura máxima después de la colisión. Para esto tenemos lo siguiente. Velocidad 1 final es igual a la sustitución que tenemos ahí. Entonces tenemos que 5 kilogramos menos 10 kilogramos sobre 5 kilogramos más 10 kilogramos por 9.9, que es mi velocidad. Si hacemos operaciones, me doy cuenta que nos da menos 3.3. Esa es la velocidad con la que está subiendo después de la colisión. Una vez que ya nos dimos cuenta que es la velocidad con la que está subiendo, después de haber topado con la masa 2, vamos a hacer una pequeña igualación. Sabemos que en ese punto la energía cinética es igual que la energía potencial. Sabemos que la masa 1 por la gravedad subió a una cierta altura. Esa altura la voy a conocer como mi altura máxima, que es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final, que es la velocidad final que alcanzó en ese punto, entre 2. Si empezamos a hacer la sustitución de manera directa, nos damos cuenta que igual masa 1 y gravedad 1, perdón, la gravedad están multiplicando, pasarían dividiendo. Entonces, masa entre masa hacen la unidad, entonces no importa la masa 1. Sabemos que altura máxima es igual a velocidad 1 final al cuadrado entre 2 veces gravedad. ¿Qué es lo que hacemos? La sustitución. Tenemos que altura máxima es igual a menos 3.3 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es igual a 0.56. ¿Qué quiere decir este dato? Que una vez que nuestro objeto masa 1 caiga o se deslice a una altura de 5 metros, toque, bueno, no toque, sino que quede cerca de lo que es la masa 2, el mismo imán va a provocar que se retire, que se repele. Eso va a provocar otro movimiento en sentido contrario. Y eso va a hacer que solamente va a subir 0.56 metros, nada más. Esa es la altura que alcanza después de tener la colisión con el cuerpo número 2. Antes de terminar, igual, esos son los 3 ejercicios que desarrollé para lo que es el diplomado de Física 1 Mecánica. Especialmente son los temas que más me gustaron en el diplomado, entonces desarrollé esos 3 temas. Para esto, como yo lo había mencionado, había tomado 3 libros diferentes. El libro de Ingeniería Mecánica Dinámica, el de Ingeniería Mecánica Estática y el de Física para Ciencias e Ingenierías. También le quiero agradecer por las atenciones que tomó con nosotros y la verdad me gustaría tomar otro diplomado con usted. Entonces, hasta aquí sería todo, doctor. Espero que le haya gustado la presentación. Esto es mi video que forma parte del cuarto examen parcial. Entonces, gracias, doctor, y nos estamos viendo.